Bienvenidos plomovidentes como siempre a tu programa Plomo Parejo. Hoy es viernes 8 de enero del año 2021 y como todos los viernes, ¿quién es el invitado? Ricardo Guanipa. Y yo comienzo el programa diciéndolo así: ¡Epa, Guanipa! ¡Happy Friday! Y Happy New Year. Mira, Guanipa, han sucedido muchas cosas interesantes. En Estados Unidos resulta que ahora que el presidente es Joe Biden y recibe el 20 de enero, pero por si fuera poco, Venezuela está estrenando una Asamblea Nacional fraudulenta y nombraron una junta directiva fraudulenta que llama mucho la atención. Escucha los nombres: Jorge Rodríguez, Iris Varela de primera vicepresidenta y de segundo vicepresidente. Nada menos y nada más que un traidor de la cuarta y de la quinta también. Didalco Bolívar. ¿Qué nos tienes para hoy, Ricardo Guanipa? Y bienvenido a Plomo Parejo. ¡Epa! Iván. Happy New Year and Happy Friday. 2 semanas, chicos. Ya 2 semanas que no salía. ¿Cómo extrañaba yo Plomo Parejo? Feliz años a todos, de verdad. Espero que este nuevo año por fin nos podamos liberar de esta tragedia del chavismo y que paguen toda esa cuerda de delincuentes por todos esos crímenes que han cometido en estos largos 22 años. Vamos para 23. Por cierto, Iván, que se instaló la nueva Asamblea Nacional Constituyente Cubana versión 2021. Porque no es que es para mí, aparte que es ilegal. Venezuela es el único país del mundo donde tiene un parlamento que lo integran violadores, ladrones, asesinos, torturadores, corruptos, roba elecciones como Jorge Rodríguez, el depravado de Jorge Rodríguez, y un cúmulo de traidores a la patria como los alacaranes de la oposición que están ahí, entre ellos el sinvergüenza de Didalco Bolívar. No sé si tú te acordarás, pero 400 kilos de cocaína le cogieron al hijastro de Didalco Bolívar cuando era gobernador del estado de Aragua. Y él tapó, claro, ahí empiezan los vínculos de Didalco Bolívar con el cartel de los soles. Por eso es su lealtad, porque es un narcotraficante. De hecho, a mí, en investigaciones que yo había hecho, el primer lugar donde se consiguieron o se consiguió cocaína, prácticamente laboratorios de cocaína, fue en el estado de Aragua, para que lo sepan. Y era específicamente en el parque Henry Pittier. Y esto sucedió con Chávez. De manera que, y era Didalco el gobernador. Acuérdate que siendo Didalco también estaba el canciller de la FARC escondido en el estado de Aragua. Entonces los vínculos de Didalco Bolívar con el narcotráfico, el terrorismo, ha sido más que demostrado. Por eso Chávez siempre lo tuvo como un hombre cercano. Cuando salieron entre ellos Ramón Martínez a exiliarse en el Perú, salió Didalco con un cuento por Podemos, con el cuento de Podemos, porque él era miembro del partido político Podemos, a esconderse en el Perú. Pero a la final era el chivato de los que estaban allá exiliados en el Perú. Entonces, y Didalco siempre ha sido un agente del régimen cubano, un agente de la guerrilla de la FARC, un agente de los carteles del narcotráfico, y por eso es premiado como diputado y como segundo presidente de un narcoparlamento constituido por una banda de delincuentes. Entonces, a mí no me sorprende pues que lo hubieran nombrado, y más cuando la primera vicepresidente es una asesina, torturadora, delincuente, sinvergüenza, ladrona, vinculada al terrorismo y al narcotráfico como Didalco, como Iris Varela, y un degenerado, depravado psiquiatra, que por cierto estuvo uno de las personas que estuvieron envueltas en el caso del maletín Antonini, que fueron capturados después aquí en Miami cuando trataron de extorsionar 4 venezolanos. Entre ellos estaba Carlos Kaufman y
uno de ellos que se declaró inocente, pero entre los capturados aquí en Miami estaba la persona que tuvo el accidente en el Audi con Jorge Rodríguez. Cosas se han dicho, cosas ha entrado entre juicio la preferencia sentimental, vamos a llamarlo así, de el psiquiatra. Nada, bueno, que si fuera gay, eso hoy en día pues es normal, ¿no? Pero lo grave es que él lo oculta, sí lo es. Pero bueno, esas son cosas que se dijeron y que estos degenerados ahora, imagínate tú, presiden un congreso, pero no es un congreso, es la Asamblea Nacional Constituyente disfrazada ahora de una ilegítima Asamblea Nacional. Y todo esto ocurre en Venezuela por la complicidad, la sinvergüenzura de los militares, porque es lo que yo te digo, ahí salieron los militares uniformados, arrodillados, pero es al revés, es el Parlamento que se arrodilla ante los militares, pero son los militares los primeros los que aceptaron el fraude de esta elección parlamentaria, donde hubo votos pero no votantes, y que hoy el gobierno militar de Venezuela, que preside Vladimir Padrino, por cierto, ya empezamos a tener importantes logros, ya logramos que le cerraran su cuenta en Twitter al sinvergüenza degenerado, ese dictador, narcotraficante, jefe del cartel de los soles, jefe de grupos terroristas, y que le suspendieron la cuenta en Twitter. Ahora bien, con esas consecuencias ya en Venezuela se olvidó, que es triste, que las muertes que hubo con los balseros de William, esas personas que murieron tratando de llegar a Trinidad y Tobago, también culpa y responsabilidad del régimen militar, de todas esas lacras que componen hoy las Fuerzas Armadas Nacionales. Ahora, yo te tengo aquí un trabajo, de parte de una investigación, donde van a poder entender los vínculos del militar venezolano y de Chávez y después Maduro con Trinidad y la complicidad de Trinidad y los fuertes vínculos con el terrorismo, porque Estados Unidos ha acusado desde que estaba el presidente Barack Obama al gobierno venezolano de terrorista, pero es que eso está más que demostrado y por eso ellos creen que se van a salvar con Biden. No, a ellos no lo salva nadie. Yo te voy a decir algo que ocurrió hace unos añitos. Eso ocurrió en el año 2007, pero que en Venezuela no se supo, porque hubo miedo en la difusión y bueno, pero yo se los voy a refrescar. Un complot terrorista para volar el aeropuerto de Nueva York, John F. Kennedy, fue desactivado. Eso fue la primera semana de julio del 2007. Fue desactivado por las autoridades. El operativo fue anunciado un fin de semana con gran despliegue mediático, con la plana mayor de la seguridad nacional en Nueva York, que pintó el panorama apocalíptico. Se trataba de un complot escalofriante. No se pueden imaginar, dijo el fiscal del distrito de Roslyn, las proporciones del mismo. 4 presuntos, que ya no son presuntos, están hoy presos y condenados a largas condenas por sus vínculos con Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda. Los 4 terroristas, incluyendo un ex parlamentario de Guyana, fueron acusados de conspirar para volar con explosivos los ductos de abastecimiento del depósito de combustible que alimentan el aeropuerto John F. Kennedy en Nueva York y sus 1000 vuelos diarios que parten hacia otros lugares del mundo. Sin embargo, según expertos, pues dijeron que todo se pudo descubrir gracias a que uno de los infiltrados le sacó copia a los planes del sistema de tuberías del aeropuerto y eso llamó la atención al jefe de seguridad del aeropuerto, le pasaron la novedad al FBI, el FBI comenzó una investigación interna y lograron capturar o desmontar que tenían años planificando
volar este aeropuerto lleno de personas. Pero tú dices, ¿qué tiene que ver el militar venezolano? Ahí viene, ahí viene. Fuera del aspecto técnico, surgieron interrogantes sobre la propia investigación del FBI y lo que era demasiado activo el desempeño de los informantes que infiltró el grupo y el narcotraficante, un narcotraficante convicto cuya sentencia quedó pendiente en el marco de su cooperación con la policía, ya que fue en una cárcel donde uno de los detenidos se empezó a contar la información. El fiscal federal de Nueva York deploró que las autoridades anunciaran o no revelaran importantes detalles de este acto terrorista, porque era sumamente grave, pero que envolvía a personas como Hugo Rafael Chávez Frías. Las autoridades vincularon a los 4 sospechosos con el grupo radical Jamaat al-Mujahideen en conexión en Guyana, y aquí viene lo mágico, Trinidad y Tobago. Venezuela le entregó nuestro Esequibo a Guyana, Chávez y Maduro y el presidente padrino, Vladimir Padrino López, entregaron nuestro territorio a Guyana. Guyana es un centro de terrorismo, pero ¿por qué Trinidad y Tobago y por qué Maduro no investigó y no sancionó al régimen de Trinidad y Tobago de haber asesinado a casi 30 venezolanos cuando fueron expulsados de ese país? Bueno, estos terroristas donde salieron de Nueva York y 2 de ellos fueron capturados en Trinidad y Tobago por el FBI, no por el gobierno de Trinidad y Tobago. Mientras uno de ellos fue capturado tras abordar un vuelo con destino a Caracas. El otro fue detenido en Nueva York y 4 sospechosos siguen prófugos presuntamente en Trinidad. A estos últimos 4 prófugos nunca los capturaron. Estos 4 prófugos lograron llegar a Venezuela y viajaron a Teherán y allá siguen. Los nombres no se conocen para que cuando puedan o intenten salir al exterior sean capturados por las autoridades. Y ahí se demostró el vínculo, cómo Chávez los protegió a estos terroristas que trataron de volar el aeropuerto John F. Kennedy y con la anuencia de las Fuerzas Armadas Nacionales que le brindaron protección, porque el gobierno de Venezuela es un gobierno militar y el gobierno militar de Venezuela permitió que estos terroristas estuvieran en Venezuela, se les diera pasaporte falso y que se escondieran en algún lugar del mundo. Y esto lo recuerdo, Iván, porque era importante recordar cómo las Fuerzas Armadas, que como yo los responsabilicé de una vez por esta muerte de estos compatriotas balseros, que ya se olvidó en Venezuela, ya no existe el tema de lo que pasó en Güiria, porque el régimen como siempre los tapa, los amenaza, y yo no me iba a quedar tranquilo sin sacarme esta espinita del pecho, del corazón. Y con eso te decía los vínculos de Guyana y Trinidad Tobago y Venezuela con el terrorismo islámico. Porque en estos países se planificaron. Se dice que fue en la embajada de Irán en Venezuela donde se planificaron los detalles para volar el aeropuerto John F. Kennedy bajo la anuencia de Hugo Rafael Chávez Frías, del terrorista Diosdado Cabello, de toda esta cuerda de sinvergüenzas malandros como la Iris Varela, que prácticamente celebró después de que fueron derribadas, vamos a decirlo así, las Torres Gemelas en Nueva York. Sin embargo, estos desalmados delincuentes del chavismo, hoy los vemos pues ahora tomando el control de una asamblea que nadie la reconoce. Iris Varela está sancionada, todos estos delincuentes están sancionados, Didalco tendrá que pagar por narcotraficante alguna vez y por delincuente y por traidor a la patria y por todos los crímenes que ha cometido, porque los 3 directivos de la Asamblea Nacional yo creo que tienen un centenar de muertos, de asesinados
vamos a llamarlos así. Por lo menos un centenar de víctimas que ellos tienen las manos envueltas en sangre. Iris Varela con estudiantes, con presos, con miembros de la oposición, con líderes estudiantiles. El sinvergüenza descarado y degenerado y depravado de Jorge Rodríguez, pues igual con líderes de la oposición, ha sido cómplice de los crímenes más brutales en Venezuela, y Didalco Bolívar, que es un narcotraficante. Yo creo que Didalco, no lo dudo que haya estado envuelto en el asesinato de soldados venezolanos en manos de la guerrilla colombiana, porque era un chivato, ese era un hombre, es y lo ha sido un agente de la guerrilla de la FARC, del cartel de los soles y de todo el crimen organizado. En fin, esto nos dice en las manos de quién estábamos. Y fíjate que aquí no queda todo. Me gustaría hacer breve mención también de una investigación que hice hace un tiempito ya y que involucra a Argentina en esta serie de actos terroristas cometidos en Venezuela. Ok, Iván, y era lo que quería hacerte mención, que era que la policía venezolana había arrestado, esto ocurrió en el año 2009, pero para que veas los vínculos con el terrorismo de Chávez, la policía venezolana arrestó a un estudiante que presuntamente al tratar de colocar un explosivo en las inmediaciones, ¿te acuerdas?, de la embajada de los Estados Unidos en Caracas. El capitán de la policía, Wilfredo Boraz, declaró a los medios de prensa locales que el detenido ya había plantado un artefacto explosivo frente a la misión diplomática estadounidense y en otros lugares cercanos a la misma. Boraz dijo que el sospechoso declaró a las autoridades que tenía previsto que las explosiones estallaran con una diferencia de 15 minutos cada uno. El estudiante manifestó a los funcionarios que había aprendido a hacer bombas en un sitio en internet. Agregó que el sospechoso tenía un morral con materiales para fabricar más explosivos. La policía también encontró hojas de volante aludiendo al grupo guerrillero libanés Hezbollah en posesión del estudiante y una tarjeta de identificación de la Universidad Bolivariana, que como tú sabes fue creada por Chávez. Esto es para que tú veas las actividades terroristas y los grupos que ya Chávez venía promocionando y que ya era de una manera selectiva. En tal sentido, aquí tú ves pruebas del régimen terrorista que tenemos en Venezuela. Ahora no quiero, cambiando radicalmente de tema, quiero terminar con lo que sucedió con la ratificación del presidente electo John Biden a la presidencia de la República. El presidente Trump desde un principio advirtió que había fraude. Sin embargo, se activaron tanto el presidente como miembros del Partido Demócrata, activaron pues los mecanismos establecidos en la Constitución. El presidente acudió a la Corte Suprema, Biden a los parlamentos estatales, por eso que se llama Estados Unidos de América, porque cada estado tiene su propia constitución, sin embargo son constituciones estatales, y tenemos una constitución federal que supra la estatal. Sin embargo, se activaron todos los mecanismos de parte y parte. Ayer, que ya se demostró que eran, por lo menos había un autobús, el FBI ya confirmó que por lo menos un autobús con miembros de esta organización Black Lives Matter fueron infiltrados en el Parlamento, que son el video que se ven entrando por la parte de atrás del Parlamento y entrando ordenadamente, mientras que los seguidores de Trump sí estaban al frente, pero este grupo de Black Lives Matter entraron por la parte trasera. Eso es un grupo extremista que apoya al presidente Biden y odian al presidente Trump. Y se dicen que esa turba fue la que causó los destrozos en la parte interna del Capitolio de los Estados Unidos. Vimos reacciones de periodistas venezolanos de manera irresponsable, entre ellos Nelson Bocaranda. Lo que pasa es que Nelson Bocaranda odia la administración del presidente Trump porque a su esposa no la dejaron entrar a los Estados Unidos, eso es todo. Ella viajó
a Aruba, y de Aruba tenía pensado viajar hacia los Estados Unidos, y las autoridades de inmigración, porque tú haces inmigración en Aruba, no la haces en los Estados Unidos. Hay una oficina de inmigración en Aruba y tú haces inmigración en Aruba, y cuando llegas a los Estados Unidos ya no haces inmigración, sino que llegas por la parte de arriba como si fuera un vuelo doméstico. No tienes que pasar por abajo, porque esa inmigración la haces en Aruba. Y a la señora, el gobierno de los Estados Unidos le prohibió el ingreso precisamente por las posiciones de... No sé qué ha hecho Nelson Bocaranda, pero le prohibieron el ingreso a su señora esposa. Y de ahí, de Aruba, tuvo que viajar a Costa Rica y permaneció un tiempo y ver a dónde, cómo el lugar incierto. Esa es toda la rabia que tiene Nelson Bocaranda, el odio que tiene Nelson Bocaranda, porque es un resentido. Con esto termino. Fuerte abrazo, hermano, y feliz año nuevo para ti y para todos.